Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la RTF número 3885, sala 8 del año 2021, en relación al expediente 2054 del mismo año. Bueno, como asunto tenemos a la compensación del crédito fiscal del ITAN en relación al pago del tributo del IGB. Bueno, el exponente, quienes hablan, Juan Acevedo Freddy. Siguiendo con la RTF, vamos primero con la posición del contribuyente, el cual tiene tres argumentos. Como primer punto, menciona a la esquela, ¿no? El cual se dice que va a vulnerar los principios de razonabilidad y proporcionalidad al denegar la posibilidad de utilizar como crédito pasible de compensación saldo a favor del ITAN de los ejercicios 2012-2014 al 2019 contra la deuda del IGB de marzo a mayo del año 2016, ya que para ellos la SUNAT no toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 40 del Código Tributario, por lo que si en caso, bueno, si hicieran caso a lo que dice el artículo 40, eso sería nulo, ¿no? La decisión que se toma. Bueno, en el asunto, sí, algo general, para que entremos en contexto, es que a la recurrente se le denegó la solicitud para utilizar como compensación el crédito fiscal de los pagos a cuenta del ITAN, para utilizarlo como crédito fiscal contra los pagos a cuenta del IGB. Y bueno, con segundo argumento tenemos que se añade que, bueno, a lo que la administración respondió, no tendría que haber sido una esquela, sino como una resolución, ya que para ellos esta última se refiere a la esquela, no se puede impugnar. Y bueno, en consecuencia, no vulneraría el derecho a defensa que tiene el contribuyente. Como tercer punto, ya como parte final solicita que suspendan el procedimiento de cobranza coactiva vinculado a su solicitud de compensación. Bueno, esto creo que se debe a que, como solicitó la compensación del crédito fiscal en relación al IGB, no ha pagado los tributos, no ha pagado los tributos del IGB, pues, y por eso se le realiza el procedimiento de cobranza coactiva. Ahora, en posición de la administración, esto va a tener dos argumentos. Bueno, como primer punto, vendría a ser que señala, de acuerdo a la normativa aplicable, entre paréntesis, la ley del ITAN, no es factible considerar como crédito a compensar el ITAN, ya que dejando a salvo así el derecho de la recurrente solicitar la devolución del monto pagado por dicho impuesto, en respecto a la parte de la cual no se aplicó contra los pagos a cuenta, es decir, el saldo no aplicado porque, como si no un saldo por el crédito fiscal, pues, por los pagos a cuenta que se realizó en los meses por ITAN, llegando al final del año, se saldaría, ¿no? Y quedaría un saldo a favor. Y según la ley del ITAN, se puede solicitar la devolución. Y ya se tendría que realizar el pago a cuenta contra el impuesto a la renta. Tiene esa opción. Y como segundo punto, le responde al contribuyente, ¿no? Sobre la solicitud de compensación que se realizó y que respondió mediante esquela, la cual, según su criterio de la SUNAT, basándose en la RDF 539, sala 4 del año 2003, la cual constituye jurisprudencia de observación obligatoria, es un acto administrativo resolutivo y en consecuencia se puede apelar, o sea, estaría bien y por ende no va a vulnerar su derecho a defensa como menciona el valor contribuyente. Y bueno, y como estamos viendo, la contribuyente pudo apelar dicha esquela, así que ya este punto estaría zanjado, por así decirlo. Ahora, como último punto, ya analizaremos la posición del Tribunal Fiscal, la cual guarda diferentes argumentos. Primero, poniéndose en el lugar de la SUNAT, ¿cómo es que llegó a tomar dicha decisión? ¿Qué puntos abarcó para poder decir que no?
procedería a la solicitud de compensación que tuvo el contribuyente. Bueno, como primer punto, eh, menciona el artículo 40, el cual el contribuyente había mencionado en primer momento, ¿no? El cual dice que la deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente que correspondan a periodos no prescritos, de los cuales van a ser administrados por el mismo órgano y cuya recaudación constituye ingreso de una misma entidad. Así surtiendo efecto en la fecha en que la deuda tributaria y los tributos y los créditos mencionados coexistan y hasta el agotamiento de estos últimos. Bueno, este es el artículo 40, cual el SUNAT no tuvo presente al momento de tomar su decisión. Ahora mencionan el artículo 8 de la ley del ITAN, el cual la SUNAT utilizó. Bueno, este menciona que el monto efectivamente pagado va a ser total o parcialmente durante el ejercicio al que corresponde el pago por concepto de ITAN, podrá utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. O sea, el crédito fiscal del ITAN se va a poder utilizar contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta en los periodos tributarios de marzo a diciembre. Y que siempre y cuando se acredite dicho pago hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los citados pagos a cuenta y contra el pago de reversión del impuesto a la renta y los se vuelve a arrendarse. Y ahora en apoyo del artículo 9 de la misma ley, menciona que se va a entender como que el impuesto ha sido efectivamente pagado cuando la deuda tributaria generada por el mismo se hubiera extinguido en forma parcial o totalmente mediante el pago o compensación. Y en el artículo 10 menciona que luego de poderse acreditar el ITAN contra los pagos a cuenta mensuales y contra el pago de regulación del impuesto a la renta, en caso quedara un saldo no aplicado, este se va a poder saldar, devolver, de acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 8 de la ley del ITAN. Pero no va a poder aplicarse contra futuros pagos del impuesto a la renta. Ojo, solo contra los futuros pagos del impuesto a la renta. Y siguiendo ahí con el mismo punto, el tercer párrafo del artículo 8 de la ley del ITAN establece que si se opta por la devolución, este derecho únicamente se va a generar con la presentación de la DJ anual del impuesto a la renta del ejercicio correspondiente. Bueno, debiendo sustentada la variedad tributaria del menor impuesto y tal. Ahora, como argumento número 4, ya respondiendo un poco, se verifica, ¿no?, que en la foja número 1, mediante escrito en el expediente, la recurrente solicitó la compensación de deuda con el saldo no utilizado del impuesto temporal a la net el ITAN de 2012 a 2014. O sea, la recurrente ya había solicitado la compensación, pero, o sea, la compensación del ITAN con el IGB, pero mediante esquela, la administración había denegado la solicitud, ya que, según la ley del ITAN, solo se podía compensar contra el impuesto a la renta. O sea, solo se basó en lo que decía la ITAN, pero no hizo caso a lo que decía el artículo 40. Por eso dice que según norma es imposible, ya que no se puede realizar la compensación tomando como crédito el impuesto referido. Y ahora, como siguiente argumento, menciona que el tribunal, ya siguiendo con el proceso correspondiente mediante el acuerdo de la reunión de sala tal, dispuso que el siguiente criterio es muy recurrente, según lo dispuesto en el artículo 154. Bueno, citando lo que menciona es, si bien la normatividad aplicable al impuesto temporal a los activos netos no permite la compensación automática del saldo no utilizado del referido impuesto contra las otras deudas tributarias distintas a los pagos a cuenta y el pago de regulación del impuesto a la renta, esto no implica una prohibición para que la administración efectúe dicha compensación a pedido de parte. O sea, si bien es cierto, no permite la compensación automática, pero tampoco prohíbe que el contribuyente solicite la compensación hacia otro tributo, de acuerdo con lo que menciona el artículo 40 del Código Tributario. Bueno, ¿qué es lo que dice el artículo 40 para recordar un poco?
Aquí, el punto número 1, que la deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones de intereses y otros conceptos pagados en exceso indebidamente que correspondan a periodos no prescritos. Los ingresos en efecto y los créditos mencionados coexisten en nuestro reglamento. Y aquí, con los créditos por otros tributos y otros conceptos. Aquí se puede pagar, ¿no? Así no menciona explícitamente que sea solo al impuesto a la renta, sino que otros tributos también se pueden utilizar. Y ya mediante eso resolvería revocar la esquela, o sea, ya le daría la razón al contribuyente, ya que la SUNAT no toma en cuenta lo que mencionaba el artículo 40, solo se basó en lo que decía la ley del ITAN. Y mediante, bueno, ¿no? Ya resolvería revocar la escala número tal con la que respondió la SUNAT, debiendo que la administración tendrá que proceder conforme con lo expuesto en la presente resolución. Y como segundo punto ya, declarar que de acuerdo con el artículo 154, la presente resolución constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, la cual se va a tener que disponer su publicación en el Diario Oficial del Peruano. El siguiente criterio: que si bien la normatividad aplicable del impuesto temporal a los activos netos no permite la combinación automática del saldo no utilizado del referido impuesto contra otras deudas tributarias distintas a los pagos a cuenta y al pago de regularización del impuesto a la renta, ello no implica una prohibición para que la administración efectúe dicha compensación a pedido de parte del contribuyente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 40 del Código Tributario. Bueno, aquí ya terminaría con la exposición. Gracias por su atención.